Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta conferencia referente al tema de la Escuela de Negocios Internacionales, seminario Desafíos en la Competencia Global. El día de hoy tenemos la ponencia y la visita del doctor Miguel Carrillo, decano del César Vallejo College de Miami, quien nos va a compartir una ponencia muy interesante, sobre todo por el momento actual en el que vivimos. Más ahora en estos últimos, digamos, año y medio, en el cual se ha complicado mucho la parte de cómo poder definir una estrategia para que mi empresa pueda internacionalizarse y saber de qué manera o qué estrategias yo podría llevar a cabo. Ustedes saben que ahora todo esto ha cambiado en el mundo actual y de alguna forma nos vemos afectados para saber cómo es que yo puedo llevar mi negocio, mi empresa fuera del país, fuera de las fronteras que tenemos, pero en este contexto actual. Para ello lo hemos invitado y que nos pueda dar toda su experiencia. Bienvenido, doctor Miguel Carrillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, mucho gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Bien, sin más preámbulos, los dejo con la ponencia. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Miguel Carrillo, yo soy el dean, el decano de César Vallejo College. Tengo un doctorado en estrategia internacional por McGill University Concordia, un postdoctorado en microeconomía de la competitividad por Harvard Business School. Y bueno, pues he estado dando clases en varios lugares de Estados Unidos. Fui profesor de estrategia de University of Massachusetts, en Amherst, también en varias escuelas de negocios de Latinoamérica. Y pues ahora estamos pues colaborando con César Vallejo College. Me gustaría empezar hablar un poquito acerca, efectivamente, como decía Yair, de lo que está pasando en el mundo y de la relevancia que tiene básicamente todo lo que tiene que ver con la internacionalización de las empresas. Y yo creo que en esta pues, ponencia quisiera un poco hablar y que quede claro realmente lo que es el fenómeno de la globalización que creemos que entendemos, pero realmente poca gente entiende lo que realmente es y realmente cómo es que funcionan las estrategias internacionales, ¿no? Y que estamos hablando de que la internacionalización de las empresas puede tener muchas trayectorias, puede tener muchas plataformas, y básicamente la idea es clarificar y aclarar un poquito de lo que está pasando. Entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que es dirección estratégica internacional, o más bien estrategia internacional en un contexto pues tan turbulento e impredecible como el del día de hoy. Pero quizá lo más importante para hablar de estrategia internacional, es muy importante hablar primordialmente de, de cómo crecen los países, porque la esencia primordial de una estrategia internacional de cualquier empresa es el crecimiento, por un lado. También otra lógica de internacionalización es la mitigación de riesgos. Básicamente, todo lo que es risk management, pero fundamentalmente es el crecimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, antes de entender cómo crecen las empresas, es fundamental entender cómo crecen los países para después entender cómo la estrategia de crecimiento país se liga a la estrategia de crecimiento empresarial, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de entender cuál es la ciencia de crecimiento de los países, yo les diría que puedan revertirse a lo que es un artículo que escribió Jeffrey Sachs hace cosa de unos 10 años, en el cual es el artículo que sea más fuerte, más serio, acerca del análisis de por qué los países crecen. Hizo una investigación en 88 países en un periodo de 25 años, y ahí analizó varias variables, tanto exógenas y empíricas relacionadas con el crecimiento. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cuáles son realmente las grandes lecciones, ¿no? Lo que básicamente eh, encontró el doctor Sachs es que básicamente hay 4 variables de mayor impacto positivo que explican de manera muy importante el crecimiento de los países a largo plazo.
Y básicamente lo que es la parte de consistencia en la apertura comercial, todo lo que tiene que ver con la capacidad de los países de hacer comercio con otros países, es lo que explica en un 70% el crecimiento de un país. Entonces, aquellos países que no hacen, que no comercian con otros países, los países que están cerrados al comercio internacional, que le ponen trabas, que no son partes de, o sea, de bloques comerciales o tratados de libre comercio, son países que no crecen. Y entre más chico un país, más crítico es para crecer el comercio internacional. Entonces, algo que es muy interesante es que las economías más avanzadas, no las más grandes, como lo que es Estados Unidos o China, sino las más avanzadas, por ejemplo, Singapur, Suiza, etcétera, etcétera, son países, Noruega, son países muy globales, que básicamente tienen mucha apertura de comercio internacional. Y bueno, digamos que comparativamente Perú, por ejemplo, es un país bastante mediano, y quizá no necesariamente tiene la apertura del comercio internacional que podría tener, ¿no? Pero esta es la variable más importante. La segunda es pues tener una población económicamente activa y que esta población vaya en crecimiento. La otra variable, la calidad de las instituciones públicas. Y lo otro es que pues tenga básicamente una economía sana que no tenga déficit en su presupuesto, ¿no? Esto es lo que básicamente explica el crecimiento consistente en un país. Y lo que son las variables de mayor impacto negativo, bueno, miren qué interesante, ¿no? Si un país básicamente exporta recursos naturales, commodities, y estos recursos naturales no les inyecta valor agregado, no les inyecta conocimiento, sino simplemente es lo que es el recurso natural, como puede ser el petróleo, como puede ser algún tipo de, 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 este, de mineral, incluso quizá la parte agrícola, eh, realmente en el largo plazo, eso tiene un impacto negativo, ¿sí? En lo que es el crecimiento de los países. Por otro lado, el PIB base, es decir, si un país es muy rico, va a tener problemas básicamente para crecer. La ubicación tropical, de una manera, es algo que impacta de manera negativa, ¿no? Entonces, siempre que me dicen, Miguel, pues sí, es que la cultura de los países tropicales, ahí la gente, pues, no, está muy a gusto viviendo. Bueno, sí, es una parte cultural, pero sobre todo en las áreas tropicales es donde hay una incidencia más importante de desastres naturales, ¿no? Entonces, eso también tiene un problema. Y la falta de acceso a un puerto marítimo, ¿no? Lo que se le llama en inglés el landlock, también tiene un impacto negativo en el crecimiento. Entonces, la gran lección, estamos hablando en términos de crecimiento país. Si un país no tiene, digamos, una plataforma y no tiene un trade, un comercio internacional importante, y si ese comercio internacional no está basado en un valor agregado importante, es decir, si nada más estamos exportando nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, ¿no? O nuestras minerales, ¿no? Realmente no vamos, o el gas, sin que tengamos algún tipo de tratamiento, a largo plazo eso va a afectar nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, algo que también ha habido hay un cambio fundamental en la distribución de las exportaciones en el mundo. Esto es algo súper importante. En los 80s y 90s, la mayor parte aquí en Norteamérica, en todo lo que es las Américas, la gran mayoría del trade, de todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, ha sido de norte a norte, ¿no? Es decir, mucho del comercio entre los grandes países, no nada más del continente americano, sino Europa, Asia, ha sido básicamente del Ecuador para arriba, ¿no? Sin embargo, ya más recientemente, y esto también se lleva hasta el 2019, ¿sí? Estas cifras, ya el comercio entre países que están arriba del Ecuador, norte-norte, ha disminuido notablemente, ¿sí? Y ha habido un incremento importante de comercio entre países entre el norte y el sur, y sobre todo del sur a norte. Fíjense cómo ha impactado, es decir, cada vez más los países del sur, que son los países económicamente más deprimidos. Ustedes ven, del Ecuador para abajo hay muy pocos países desarrollados. Fíjense nada más, la mayor parte de los países desarrollados están en el norte del planeta, y la mayor parte de los países subdesarrollados están en el sur.
pero sin embargo ya ha habido un aumento muy importante en lo que es el trade. Sin embargo, el 70% del crecimiento de la economía del mundo básicamente sucede en el corredor Asia-Pacífico. Aquí, este es el corazón del crecimiento en el mundo. Si aquí no hay comercio internacional entre básicamente todos los países de América con los países de Asia, básicamente el mundo no va a crecer. Aquí es donde está el crecimiento. Bueno, pues obviamente Perú está en una posición privilegiada para dar y hacer comercio básicamente. Aquí sería comercio sur-sur, básicamente, ¿no? O sur-norte, si vamos a Rusia o a Corea o Japón, ¿no? Sí, entonces no sé si esto que siempre se me hizo muy interesante. Entonces, hablando un poco de lo que estamos hablando de los, digamos, de lo que está pasando en el mundo actual, esta pandemia nos ha cambiado el mundo, ¿no? Y los efectos básicamente van a perdurar y estos son los factores realmente, y hablando un poquito más del contexto, pasando del comercio, en fin, pero ahora tenemos que ver cómo ha impactado el COVID en el mundo también. Básicamente, y lo que la gente, por ejemplo, todos estos datos son de McKinsey, que es un reporte que sacaron apenas hace un par de semanas, de cómo es que está regresando el mundo a la normalidad. Y básicamente lo que están diciendo es que en Estados Unidos ya ha habido un aumento del 33% en las actividades fuera del hogar, en el China en un 81%. Fueron los primeros en ser afectados por COVID, pero también fueron los primeros en recuperarse en China. Francia un 49% y México un 18%. Y México realmente es una proyección de todo lo que está pasando en Latinoamérica, dado que pues, la tasa de vacunación está siendo verdaderamente muy baja. Ahora hay algunos países que siguen en crisis, obviamente pues Perú, ni que se diga, Colombia tiene grandes problemas y México, aunque está más o menos la pandemia ya bajado, sigue habiendo una tasa de vacunación muy, muy lenta. Apenas están empezando a vacunar la gente de 40 años o más, ¿no? Y entonces la tasa de vacunación es muy lenta. Entonces los viajes de ocio se están empezando a recuperar, pero los viajes de negocios se van a retrasar. De hecho, hay un gran desfase entre la recuperación de los viajes empresariales y la recuperación de los viajes por turismo, por ocio, ¿no? Generalmente la recuperación de los viajes por turismo, por placer, después de una gran crisis, por ejemplo, en el 2008, 2009, tardaron 2 años en recuperarse, pero lo que son los viajes de negocios, tardaron hasta 5 años en recuperarse, ¿no? Entonces, y parece ser que ya ha habido, gracias a la tecnología, ya ha habido un cambio estructural en los viajes de negocios muy importante, y la gente dice que ya va a ser muy difícil que la intensidad de los viajes de negocios vaya a regresar quizá en 10 años a lo que hubo antes en lo que es la etapa pre-COVID, ¿no? Y también esta crisis desató una gran ola de innovación y una gran generación de emprendedores, sobre todo en la parte digital, la parte de inteligencia artificial, telesalud, todo lo que tiene que ver biofarmacéutica, todas estas presión que hubo para desarrollar la vacuna. Y bueno, lo interesante es que la crisis, por lo menos aquí en Estados Unidos y de manera muy particular en Florida, en Miami, hubo un aumento muy importante en el lanzamiento de nuevas empresas, dado que muchos profesionales se quedaron sin trabajo y empezaron a hacer, pues, algunos sí son emprendimiento por oportunidad y otros son emprendimiento, pues, por necesidad. Sin embargo, las pymes están devastadas, básicamente. Se reporta aquí en Estados Unidos que el 35-40% de las pymes básicamente entraron en pérdidas que prácticamente van a ser inevitables de que vayan a la bancarrota, ¿no? Otra parte de lo que vamos a hablar de la nueva normalidad es, ha habido unas ganancias de productividad interesantísimas porque la pandemia hizo que lo que le llamamos la cuarta revolución industrial o Industry 4.0 empezara a acelerarse, ¿no? Entonces hubo una gran aceleración en la productividad, sobre todo por todo lo que tiene que ver con robotización, con automatización, con la implementación de inteligencia artificial. El COVID se convirtió en un motor de productividad y se ha reconfigurado muchas operaciones. Fíjense que al día de hoy, conocí una persona, de hecho el día de hoy, que está trabajando en una empresa fintech. Él está basado en México y lo acaban de contratar. Estaba trabajando a KPMG, una compañía de consultoría muy grande en el mundo. Me dijo, bueno,
está trabajando en todo lo que tiene que ver con Bitcoin y todo lo que tiene que ver con monedas y criptografía. Y yo le pregunté, oye, ¿y conoces físicamente a tus jefes? ¿Conoces físicamente a alguna persona en tu compañía? No, no conozco a nadie. Todos los conocemos solamente por digital y se está pensando tener quizá el próximo año una primera reunión de la compañía que son 500 empleados en Gibraltar, que es donde está basada el headquarters de la compañía y tiene pues empleados en todo el mundo, la gran mayoría en México, algunos en Estados Unidos, otros en Singapur, otros en Londres, otros en Nueva York. Pero esa es básicamente la reconfiguración de las operaciones. Ahora también la pandemia ha cambiado el comportamiento de los consumidores, ¿no? Entonces, sobre todo eso se está viendo en las compras en línea. En Latinoamérica, la pandemia básicamente duplicó la intensidad de las compras en línea, ¿sí? Entonces, en un año, Latinoamérica duplicó su volumen y básicamente este año representó una aceleración de prácticamente una década del aumento en consumo. También Estados Unidos pasó del total de compras del 20 al 33%. Eso solamente fue en 6 meses. Entonces, este avance que hubo de básicamente 13 puntos porcentuales, en el pasado se dio en 5 años. Es decir, la aceleración de las compras, de la adopción de e-commerce por parte de los americanos, de los habitantes de Estados Unidos, de estos 13 puntos, en 6 meses representó en el pasado lo que era básicamente un avance de 5 años, ¿no? Y lo interesante es que la gran mayoría de las empresas, por ende, básicamente el 60% dijo, ¿saben qué? No estábamos listos para digitalizar nuestras operaciones, no estábamos listos para absorber esta gran demanda de empresas, de consumidores que buscaban productos básicamente en línea, ¿no? Entonces, las cadenas también de suministro se reequilibran y cambian completamente y pasan de just in time, que básicamente fue una técnica desarrollada por Toyota hace quizá 40 años o más, a pasar al just in case o por si acaso, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo siguiente. La pandemia básicamente expuso la poca resiliencia de las cadenas de suministro. Generalmente las compañías multinacionales desarrollan las cadenas de suministro para minimizar los costos. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, una compañía que, por ejemplo, ensambla motores eléctricos en el mundo, por ejemplo, es una compañía en Estados Unidos que se llama Royal, que tiene varias empresas en el mundo. Una de ellas está basada en Monterrey, que es una planta que ensambla, ¿no? Motores eléctricos industriales que son sofisticados, no son para coches, sino son para aplicaciones industriales. Entonces ha tenido grandes problemas, Royal, para poder básicamente cumplir con los tiempos y plazos de las órdenes de sus clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el pasado, en lugar de tener un proveedor de partes, digamos, en Sudamérica o en Estados Unidos, por el costo decidió tener proveedores de partes, digamos, en China o en Vietnam o en Asia, todo para bajar costos. Entonces, el problema es entre más lejos te vas, sí tienes una ventaja en costo, pero básicamente generas dentro de tu cadena de suministro limitaciones de flexibilidad y de capacidad de respuesta. Entonces, por bajar costos, pierdes en flexibilidad y los clientes están teniendo problemas porque no les están entregando a tiempo y ahora están reconfigurando completamente sus cadenas de suministro y están teniendo varios proveedores más cerca de lo que es la planta ensambladora, por ejemplo, en Monterrey, aunque van a estar un poco más caros, ellos van a tener la capacidad de reaccionar más rápidamente y además van a tener más flexibilidad en caso de que algún problema como una pandemia suceda, ¿no? Entonces, esto realmente está generando un cambio completo en la configuración de cadenas globales, en donde básicamente el gran foco ya no va a ser necesariamente en la mitigación, en la reducción de costos, sino sobre todo en la mitigación de riesgos, ¿sí? Y también las tecnologías como la robotización, la automatización, todo lo que es la utilización, por ejemplo, de inteligencia artificial, sobre todo también orientado a la predicción de la demanda, ha llevado a que las diferencias de costos
por ejemplo, de mano de obra, transportación entre países subdesarrollados o en vías de desarrollo y países desarrollados empiezan a estar en paridad. Es decir, ya no es tan barato el estar básicamente apostando a poner una planta ensambladora por ejemplo, en Vietnam, que si estuviera, por ejemplo, en México o en Brasil, dado que, o incluso en los Estados Unidos, por la inyección de tecnología, ya la paridad de costos básicamente es muy, muy similar por las ventajas tecnológicas, ¿no? Entonces, todo lo que es el análisis de datos, la robótica, todo eso es básicamente, ha cambiado completamente la configuración de las cadenas de suministro, que es fundamental para los negocios internacionales. Entonces, básicamente, esta es la nueva lógica de la cadena de suministro. Primero, seguridad, resiliencia y flexibilidad. Y el costo parece ser que ya cayó en un punto bastante retrasado. De hecho, una de las cosas que han estado pasando aquí en los Estados Unidos es que los costos de manufactura han crecido como nunca en los últimos 40 años, hasta un 33% los costos de manufactura, y tiene que ver este aumento de los costos precisamente por la reconfiguración que está habiendo en el mundo de las cadenas de suministro a raíz del problema de COVID, ¿no? Es algo que se me hace verdaderamente impresionante. Ahora, quisiera, una vez que tenemos esto, el poder un poco entender a nivel país cómo es que está conectado el mundo. Entonces, yo no sé si ustedes tenían idea de que existe un documento, un análisis que se hace, un reporte que se hace cada año por parte de New York University, the Stern School of Business y DHL, que es el índice de conectividad global de los países, ¿no? Entonces, básicamente, este es un reporte que les sugiero, si son ustedes estudiantes de negocios internacionales, tienen que leer cada año esto. Esto es algo importante. Yo espero que ya lo hayan visto y si no, pues se los presentamos con mucho gusto. Entonces, vamos a presentarles algunos de los datos de este último año. Pero esto es básicamente algunas de las digamos, conclusiones de este último reporte, ¿no? Después de mantenerse estable en el 2019, el nivel mundial de conectividad global, pues obviamente disminuyó en el 2020 debido al COVID. Sin embargo, a pesar del COVID, la conectividad global no está esperando que vaya a caer a los niveles de la crisis financiera global de 2008 y 2009. Tan mal estuvo la crisis anterior financiera que básicamente los países digamos, no se van a aislar tanto como se aislaron antes, ¿no? A pesar del COVID, ¿no? Obviamente por la pandemia, lo que fue, digamos, de las dimensiones de conectividad global que existen, ahorita vamos a ver cuáles son, uno de esos solamente es el flujo de personas, sufrieron una disminución sin precedentes en el 2020, obviamente por todo lo que es la parte del aislamiento, el cierre de las fronteras. Y bueno, los viajes internacionales quizá vayan a cambiar, como ya vimos, la parte tanto de ocio como de negocios, pero quizá a un nivel de 1990, hace 20 años, pero no antes. Entonces, el comercio internacional repuntó con fuerza después de una fuerte caída al inicio de la pandemia. Es decir, inició los primeros 3 meses de la pandemia, básicamente hubo un paro casi virtual de todo lo que es el comercio internacional, porque también las aduanas empezaron a trabajar menos, los barcos, todas las operaciones de comercio realmente y de logística internacional empezaron a entorpecerse, después se fueron normalizando poco a poco. Sin embargo, es de manera muy interesante y vamos a ver que el comercio internacional fue no tan afectado por la pandemia como nosotros hubiéramos pensado. Lo que sí es que los flujos de capital se vieron más afectados que el comercio por la recesión del COVID, ¿no? Esto es muy importante, los flujos de capital, que son las inversiones extranjeras directas, básicamente, a los países. Y bueno, también la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales han ayudado a esto. Y bueno, finalmente, algo que después de muchos años de una aceleración de flujos de información, que es otras dimensiones de competitividad, de conectividad en el mundo, antes de la pandemia, los flujos de datos internacionales se han ido verdaderamente al cielo gracias a la digitalización, ¿no? Entonces, básicamente es uno de los grandes, digamos, conclusiones del reporte. Otra, pues que los Países Bajos, básicamente, y esto estamos hablando de Holanda, son el país más conectado globalmente del mundo. Es chiquitito, pero es el más conectado del mundo.
con Singapur, que se encuentra en segundo lugar, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo estos países realmente están tan conectados. Y sin embargo, el Reino Unido es el país que tiene un mayor número de comercio, de socios comerciales de todo el mundo. Es decir, no hay país del Reino Unido, más que Inglaterra, que tenga mayor número de transacciones comerciales con diferentes países en el mundo. Inglaterra hace negocios prácticamente con en todo el mundo. Europa, otra vez, y es así eso en mucho tiempo, es la región más globalizada del mundo. 8 de los 10 países más conectados están ubicados en Europa. Entonces, obviamente, pues Europa lidera el comercio de flujos y personas, mientras que América del Norte, que es básicamente Canadá y Estados Unidos, lidera en cuanto a flujo de información y capital. Y en la lista de economías que se consideran que están muy por encima de su peso en términos de flujos internacionales, están encabezadas por Camboya, Singapur, Vietnam, Malasia y los Países Bajos, ¿sí? Que básicamente, de manera inexplicable, son los países que están, bueno, no inexplicable, sino de manera sorprendente, son países que están altamente internacionalizados, ¿sí? A pesar básicamente de su estado de su ubicación y también de su estado de la economía, ¿no? También las tensiones geopolíticas representan una gran amenaza para la globalización, pero ahorita todavía no hay grandes pruebas de que haya un rescabamiento entre el comercio entre China, por ejemplo, y Estados Unidos, ¿no? Todavía no hay una evidencia en ese sentido. Entonces seguimos avanzando, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Yo quisiera, tenemos ahorita alrededor de 83 participantes. Me gustaría mucho que nos pudiéramos poner un poquito de atención así, digamos, importante a lo que estamos hablando de esto. El DHL, junto con Stern, ha definido 4 pilares o 4 dimensiones de la conectividad global. Lo que es el comercio, por un lado, lo que es el flujo de capitales, el flujo de información y el flujo de personas, ¿no? Entonces, en términos de flujo de todo lo que tiene que ver con el flujo de mercancías y servicios entre países, lo que es el comercio internacional, pues si ustedes fijan, desde el 2015 hasta la proyección, esto es proyección al 2020, por eso esta es la área de proyección. Realmente ha estado más o menos estable lo que es la parte de comercio y obviamente se espera una disminución proyectada al 2020 por la parte de pandemia. Fíjense lo errático de las inversiones de capital en el mundo. Esto ha sido la parte más volátil, cómo el flujo de información ha ido constantemente a la alza y se espera que siga así. Y el flujo de personas, obviamente por el COVID, ha ido hacia abajo. Entonces, cuando estamos hablando de globalización, no nada más es la parte del comercio internacional. Cuando estamos hablando de estrategias de internacionalización, tenemos que entender que no nada más es básicamente el comercio, bienes y servicios, pero también es el flujo de capitales, el flujo de información y el flujo de personas, ¿no? Y ahorita vamos a ver algo que es súper interesante. Fíjense que todo esto básicamente es cómo ha ido los flujos, comportándose los flujos en el tiempo de cada una de los pilares de la conectividad global. Y fíjense cuál es el flujo que se ha sostenido en el tiempo de manera muy interesante desde el 2001 hasta el 2020, es el flujo de información. Esto es el flujo de información. Sin embargo, cuando estamos hablando de trade o estamos hablando de comercio, fíjense cómo realmente es la línea amarilla ha sido sorprendentemente bastante estable, ¿no? Y eso siempre llama la atención porque todo el mundo dice, es que este es un mundo más y más globalizado. Pues no, el mundo no se está globalizando más. El mundo, de hecho, tiene un gran techo para globalizarse todavía más, porque a pesar de la explosión de información que tenemos, no ha habido un aumento muy importante en el comercio internacional. Los flujos de capitales, también fíjense cómo es la parte más errática, más volátil de todo lo que es la parte de la conectividad. Pero si ustedes ven, sí ha habido una cierta tendencia al alza, pero realmente no ha sido tan significativa. Y también pues la parte de personas, sobre todo la parte de migrantes, etcétera, se ha ido más o menos al alza, pero tampoco es una gran cosa. Entonces, estos son como que algunos grandes mitos de la globalización. Cada vez el mundo está más globalizado, pues depende. ¿Estamos hablando de información? Sí. Si estamos hablando de comercio, no.
De personas, un poquito. ¿Sí? De capital, quién sabe, es demasiado difícil de predecir dada la volatilidad de los capitales. Y esto se me hace quizá algo lo más interesante como ustedes como estudiantes y graduados de la carrera de negocios internacionales. Estos son los flujos que hay en cada una de las dimensiones, algunas dimensiones tanto de comercio, de capital, información y gente. Entonces, de comercio, fíjense, de todo lo que produce el mundo, todo lo que producen los países en el mundo, solamente el 21% es exportado en términos de valor agregado, ¿sí? Solamente de todo lo que se produce en el mundo, el 21% es exportado en valor agregado, es decir, el valor que yo le pongo a un bien o servicio, cosa que se me hace bastante bajo. Miren todo lo que hay que lograr y los flujos de toda la inversión que existe, de la formación de capitales dentro del mundo, es decir, todo lo que es las inversiones que hacen los países, las empresas, en todo lo que tiene que ver con inversiones en capitales, en equipo, etcétera, etcétera. Solamente el 7% se va a otros países y el 93% se queda en el mismo país. Entonces, realmente el flujo de dinero a nivel mundial y la inversión extranjera directa es bastante pequeña comparado con lo que se puede hacer. Lo que sí, perdonen, es cuando estamos hablando de todo lo que son las inversiones en acciones, ya la internacional es bastante grande, es decir, hay una gran inversión de capitales en el mundo en lo que es las bolsas de valores mundiales, el 37%, ¿no? En términos de información, algo que es muy interesante, por ejemplo, en minutos de llamadas internacionales solamente un 7%, pero ahora es muy difícil saber, pues, probablemente por todo lo que tiene que ver con WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero otra parte digamos, de internacionalización de flujos internacionales, solamente el 28% de la investigación que se hace en el mundo es básicamente realizada entre autores de diferentes nacionalidades, cosa que se me hace bastante bajo y es también evidencia de la gran área de oportunidad que hay. Y miren de la gente, de toda la población que hay en el mundo, ¿sí? Solamente el 4% de la población en el mundo son migrantes, es decir, gente que no pertenece al mismo país. 4%, muy poco. Y del 100% de los estudiantes que hay en los países, solamente el 2% son extranjeros. Y de todo el turismo que existe en el mundo, solamente el 16% es de turismo internacional. Entonces yo les diría, ¿realmente vivimos en un mundo global? Bueno, pues no parece, sí y no, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando también de globalización, estamos hablando de dos grandes dimensiones, lo que es profundidad y lo que es amplitud o envergadura. Entonces, cuando estamos hablando de profundidad es como como un país que básicamente una gran proporción de su producción se exporta, ¿no? Por ejemplo, un país que exporta muchísimo, por ejemplo, Noruega, ¿no? Pasa que quizá Noruega debe exportar de su Producto Interno Bruto, debe exportar quizá el 40%, ¿no? Entonces, ese país tiene una profundidad muy grande, es decir, mucho de lo que produce se exporta, pero amplitudes, por ejemplo, Gran Bretaña, que transa, que básicamente comercia con muchos países de manera simultánea y que tiene muchos flujos tanto de información como de personas, como de capitales entre muchos países, ¿no? Entonces, eso es lo que es la parte de amplitud. En términos de regiones, Europa tiene la región con mayor tanto profundidad como mayor profundidad. Sin embargo, la región con mayor número, digamos, de amplitud como región es Norteamérica y México, que es México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, si combinamos ambas, amplitud y amplitud, que es esta breadth, y depth, que es profundidad, Europa es el número 1, Norteamérica el número 2. Fíjense cómo está Sudamérica, el Caribe, estamos básicamente, Perú está por ahí el tercer lugar, donde está la zona de Perú, ¿sí? Pero ya en términos de breadth, que es decir, la diversidad, la diversificación de nuestros socios comerciales, Sudamérica está bastante bajo, solamente por arriba de África subsahariana, ¿no? Entonces,
Si nosotros vemos aquí en el mundo, los países más conectados, estos son los top 10, los que están en rojo, fíjense, están en esta zona, miren nada más. Aquí está Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca, son los países más conectados. Por aquí está Singapur también, está los Emiratos Árabes Unidos, y pues por aquí están nuestros países, y por aquí está Brasil, Argentina y Chile, y aquí está Perú más o menos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está Bolivia, que Bolivia pues está bastante bajo en el rank, no es un país tan conectado. Miren también Venezuela, obviamente, y este también es Uruguay, son países que les hace falta conectarse, ¿no? Básicamente es así, y si nos vamos al índice por países, pues vamos a ver que Perú está en el lugar 67 a nivel mundial en términos de conectividad, México está por arriba de Perú, Brasil, Estados Unidos no está tan conectado como nosotros pensamos, pero hay otros países, por ejemplo, de manera muy interesante como Hungría o como Israel, y está el país que el país mejor conectado de Latinoamérica es Brasil, ¿no? El mejor conectado con el mundo, básicamente porque exporta un montón de materias primas, tiene una gran capacidad de exportación, automóviles, productos aeroespaciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ahora me gustaría hacer como que una pequeña prueba con ustedes. ¿Cuál es? Y a mí me gustaría ver si en el chat me pueden escribir así rápidamente, ¿cuál es el origen de la importación más grande en los Estados Unidos? Es decir, ¿de qué país Estados Unidos importa más productos? Y más volumen, más cantidad en dinero, ¿no? ¿De qué país? ¿Alguien lo podría escribir? Lo pueden escribir ahí en el chat, lo estoy viendo en el chat, no sé si pueden. China, dice Jael, perfecto, China, excelente, excelente, perfecto. China es básicamente de donde importa más producto. Gracias, Teresa. Ahora, ¿cuál es el mayor destino de exportación de Estados Unidos? ¿A qué país? Estados Unidos exporta más ¿a qué país en el mundo? ¿Alguien sabe? 5, 4, 3. Son estudiantes de negocios internacionales, deben de saberlo, claro. ¿A dónde es donde más exporta Estados Unidos? ¿Esa? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? ¿No? 1, 2, 3, es Canadá. Canadá es el mayor destino de exportación de los Estados Unidos. Muy bien. Perfecto. Anthony, llegaste tarde, Anthony. Sí, es Canadá. Entonces, si estamos hablando de China, la segunda economía más grande del mundo y el mayor exportador, ¿cuál es el mayor destino de exportación de China? Creo que es obvio, ¿no? ¿Cuál es el mayor destino de exportación de China? 5, 4. Claro, Estados Unidos. Diego, Xiaomi, gracias, excelente. ¿Y cuál es el origen de importación más grande de China? Es decir, ¿de qué país China importa más? ¿Cuál es el mayor importador de productos del país? Corea del Sur. Excelente, Andrés. Es Corea del Sur, precisamente. Muy bien. Es Corea del Sur, no es Japón, es Corea del Sur. Excelente, excelente. Ahora, vamos a entrar ya un poquito a la parte de la dirección de estrategia internacional. ¿Qué les parece, no? Faltando más o menos unos 10 minutos para que acabe esto, vamos a hacerlo muy rápido. Entonces ya dimos básicamente un gran marco de lo que está pasando en el contexto internacional. Ahora sí vamos a ver, bueno, Miguel, y cuando estamos hablando de estrategias internacionales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, finalmente algo que es muy importante es entender que la estrategia internacional de una compañía va a depender mucho de diferentes tipos de distancias que existen. No nada más hay distancias geográficas, pero también hay distancias culturales, por ejemplo, la barrera del idioma, la barrera de las costumbres, la distancia administrativa, es decir, la moneda, el tipo de cambio, las leyes, obviamente la distancia geográfica y la distancia económica que tiene que ver, por ejemplo, la simetría entre políticas monetarias, la simetría también en términos
de Producto Interno Bruto por per cápita, es difícil hacer realmente mucho comercio internacional entre países muy ricos y países muy pobres, ¿sí? Entonces, mucho de esto va a definir el tipo, son factores que definen la capacidad de una empresa para internacionalizarse o no. Entonces, por ejemplo, fíjense, si nosotros vemos qué es lo que realmente determina fundamentalmente la estrategia de transición de las empresas, es decir, qué es lo que lleva o qué es lo que determina la proclividad de una empresa a internacionalizarse, sobre todo desde el punto de vista de comercio de mercancías. En primer lugar, es la distancia física, ¿sí? Es la distancia geográfica, es decir, entre más lejos esté un país de otro, más difícil va a ser que haya, obviamente, comercio internacional. Entre más cerca, obviamente va a ser así. Entonces, el número 2, que es la parte de la distancia administrativa, es que sea una colonia original, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Sí, Diego, así es. Es por eso que Canadá importa más de U, porque están más cercanos, y por eso Estados Unidos exporta más a Canadá, porque comparten frontera, comparten un mismo idioma, comparten básicamente una economía, no hay una distancia administrativa tan grande. Eso es algo muy interesante lo que sucede en Canadá, ¿sí? Entonces, el legado colonial también es súper importante. Es por eso que hay muchísimo comercio internacional entre los países del Commonwealth, ¿sí? Es decir, que colonias, de las colonias de Gran Bretaña, ¿no? ¿Cómo se dice en español Commonwealth? Commonwealth, no me acuerdo, ¿cómo se dice Commonwealth en español? ¿Alguien sabe? ¿Que me pueda decir? Bueno, ya no me acuerdo. Si alguien me dice cómo se dice Commonwealth en español, se lo voy a agradecer. Después está el lenguaje oficial, es decir, si hay diferencias en idiomas, también eso crea barreras en términos de la comercialización. Fíjense, Walmart empezó, el primer país donde se internacionalizó Walmart fue Canadá. El segundo país donde se internacionalizó Walmart fue México. El tercer país fue Gran Bretaña. El cuarto país fue Alemania. Entonces, muy interesante cómo vemos las estrategias de internacionalización, cómo más o menos tienen esta lógica. Estos son grandes factores. Y fíjense cómo básicamente el hecho que haya acuerdos de libre comercio no son tan determinantes, así tan brutalmente determinantes para que una empresa tenga la intención de internacionalizarse. Mucho la distancia física, legado colonial y lengua oficial y frontera común. Muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a hablar de estrategias de internacionalización. Pankaj Muhammad es, yo creo que la persona que ha avanzado más en el mundo en términos de estrategias de internacionalización. Entonces, Pankaj Muhammad escribió un artículo súper interesante, Harvard Business Review y varios libros que tiene, por favor, les rogaría que los lean acerca de las estrategias básicamente de internacionalización. Y habla básicamente que hay tres grandes tipos de estrategias de internacionalización. Uno es la estrategia de adaptación, que es básicamente responder localmente y adaptarse básicamente a las necesidades locales y convertirse en una compañía local. Por ejemplo, es mucho lo que hace Procter & Gamble. Por ejemplo, muchas de los productos de Procter & Gamble le cambian una marca que es global como Tide y tiene una marca local en otro país, ¿no? También marcan los sabores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es básicamente internacionalizarse, convirtiéndose en un jugador local. La parte de agregación, que básicamente es generar economías de escala. Y esto es mucho de lo que hacen las grandes compañías globales. Una compañía global, ¿qué es una definición de una gran compañía global? Una compañía global no necesariamente es aquella que simplemente tú encuentras el producto en todo el mundo. Es muy difícil ser una compañía global. Tú me dices, ¿es que Coca-Cola es una compañía global? Bueno, depende. Sí, pero en términos del producto, los productos y la forma de comercialización y sobre todo la forma de mercadotecnia de Coca-Cola varía entre países. No todos los países encuentran las mismas presentaciones de Coca-Cola y el sabor de Coca-Cola varía en el mundo. La Coca-Cola en los Estados Unidos tiende a ser mucho más dulce que en otros países.
Por ejemplo, la Coca-Cola en México, generalmente no, se utiliza caña de azúcar en la Coca-Cola en México porque al mexicano no le gusta lo que es la fructosa, ¿no? Entonces, hay un grado de localización y realmente las grandes compañías globales son aquellas que tienen precios iguales. No importa en el mundo, el precio es igual, el producto no varía, la forma de vender no varía y generalmente esos son productos que son, o compañías que son de productos, por ejemplo, de lujo. Por ejemplo, Montblanc, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Louis Vuitton, compañías de lujo, que no importa en qué país vayas, son los mismos diseños, son los mismos precios y los mismos canales de distribución. Esas son realmente las compañías globales. Sin embargo, hay otras compañías que también, obviamente, son, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si Coca-Cola se ajusta a los sabores locales, finalmente va a generar economías de escala en un país o en una región, ¿sí? También hay un efecto de agregación de la demanda. Y por otro lado está lo que es la estrategia de arbitraje, que es explotar las diferencias o ventajas económicas. Es decir, si yo estoy produciendo ropa en México, en una maquiladora, pero resulta que ya por circunstancias económicas se incrementan los costos de operación en México, me voy a un país más barato que puede ser El Salvador o puede ser Vietnam. Eso es básicamente las estrategias de arbitraje, que es explotar las diferencias y jugar en ese sentido. Entonces, la adaptación es vencer las diferencias, otra es ajustarse las diferencias y tratar de ajustar nuestro producto a que sea lo más similar, independientemente del país, para hacer el producto más estándar y que se pueda vender lo mismo, ¿no? Que es básicamente lo que hacen las compañías automotrices, las de alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de estrategias de internacionalización, por ejemplo, Sandals, que es una compañía de resorts turísticos basada en Jamaica. ¿Cómo utiliza la estrategia de adaptación? Bueno, todos sus hoteles están básicamente adaptados a lo que ofrece la isla, es decir, no tratan de crear un mundo aparte y cerrar el hotel, sino tratan de integrar el hotel, el resort, a la esencia de la isla, ¿no? De hecho, Butch George, que bueno, era el dueño de Sandals, ya se murió, quedó su hijo, él vivía en un avión, de hecho tuve la oportunidad de conocerlo, genial el tipo, muchísimo dinero, me acuerdo porque era tenía un abdomen muy protuberante, me acuerdo muy bien, Butch George. Y lo que él decía es, cuando yo llego a una isla, yo ubico un hotel que pues no está digamos, un hotel viejo o una estructura, y lo que hago es, I sandalize it, yo la convierto a un resort de sandals que tiene ciertas propiedades de sandals, pero también respeta lo que es el sabor caribeño de habla inglesa, ¿sí? Eso es la estrategia de adaptación. Pero obviamente a través de eso, él genera un proceso de generación de economías de escala, dado que Sandals es una misma marca, pero que en diferentes ubicaciones y genera membresías. Entonces, eso empieza a generar básicamente economías de escala, porque es un mismo sistema de reservación para 20 hoteles en lugar de para un hotel, un mismo sistema financiero, hacen centralización de ciertas compras, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene una gran ventaja de arbitraje. ¿Por qué? Porque el señor Butch George, ¿saben lo que hacían para poder construir un hotel Sandals? Iba por ejemplo, a una isla, vamos a llamarle Grenada, y le dice al primer ministro de Grenada, ¿sabes qué? Quiero invertir en tu isla. Grenada es una isla que pues producirá un Producto Interno Bruto de no más de 300 millones de dólares al año, es realmente muy pequeña. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a invertir en un hotel de 10 millones de dólares pero necesito que básicamente no me cobres impuestos ni de compra para insumos ni de salida. Eh, y pues no sé, necesito que me des permiso para acceder a la playa, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente estas islas tienen muy poco poder de negociación
y dan muchísimas concesiones fiscales y además, pues como no hay mucha oferta digamos, de empleo, también pues pagan sueldos bastante bajos a los locales y así tiene ventajas de costo que se llama de arbitraje, ¿no? Entonces es lo que hace Sandals, también Toto, que es la compañía digamos, de maletas y de backpacks de Colombia, tiene también una combinación de adaptación local responsiveness. Básicamente tiene o genera básicamente diseños propios de los países donde tiene sus franquicias. También eso le ayuda a básicamente agregar ciertas economías de escala. ¿Por qué? Porque hay ciertos modelos que se venden en todos los países, ¿sí? Y también, por ejemplo, compran todo el nylon, lo compran de China, y no lo compran en Colombia. ¿Por qué? Porque así tiene más volumen y en Colombia hay producción de nylon, pero no con los colores que quieren, ¿no? Entonces, Toto desde el 92 empezaron a manufacturar en China y manufacturar esto en China es básicamente la mitad de lo que sería en Colombia, ¿no? Si estamos hablando también de estrategias de internacionalización, otro ejemplo de estrategias de internacionalización es la César Vallejo College, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues nosotros como estrategia de internacionalización diseñamos programas que están acordes a las necesidades de los empleados del sur de la Florida, pero también de Latinoamérica. Es decir, estamos tratándonos de adaptar localmente a lo que hay, pero además estamos cumpliendo con los estándares de académicos que nos exige el Departamento de Educación de Estados Unidos, que son mucho más, digamos, avanzados y mucho más fuertes y difíciles de cumplir que cualquier país de Latinoamérica. Entonces, esto nos obliga a adaptarnos localmente, ¿sí? ¿Y qué tenemos? También tenemos una estrategia de agregación. ¿Por qué? Porque como tenemos un modelo online, eso nos permite básicamente agregar alumnos de Perú, de Colombia, de República Dominicana, de México. Ahorita tenemos alumnos de muchas nacionalidades en un solo salón de clases y poder ofrecer, dado que tenemos acceso a un volumen de alumnos, una educación de clase mundial a precios muy, muy razonables, ¿no? Entonces, esto es la parte de agregación y la parte de arbitraje, básicamente es, lo que hacemos es, traemos a profesores de clase mundial y le decimos, mira, tú nos vas a enseñar los programas, el curso, te vamos a pagar por el diseño, tú lo vas a dar, ¿sí? Es para el mercado de Latinoamérica, entonces no puedes cobrarnos igual que cobras para Estados Unidos, pero en lugar de cobrarnos, por decir algo, X, por decir algo, $1,000 la hora, nos vas a cobrar 500, le estoy dando un ejemplo. Y el modelo de negocios es diferente porque te pagamos diseño y en lugar de dar una clase al año vas a dar 3, 4 clases. ¿Por qué? Porque tenemos aquí economías de escala. Entonces, esto también nos hace generar esta estrategia de internacionalización. Y si me permiten, me faltan 2 minutos para acabar la hora que tengo antes de las preguntas. Gracias, me dicen, Commonwealth es la mancomunidad de naciones. Muchísimas gracias, Andrés. Es muy amable. Entonces vamos a pasar un poco, si me permiten, a hablar de la César Vallejo. Déjenme decirles rápidamente, también aquí en CBC, que pronto vamos a cambiar nuestro nombre a universidad, muy pronto, no se los puedo decir, pero ya vamos a convertirnos en universidad. Ofrecemos básicamente el Bachelor of Science in Business Administration. Los ofrecemos aquí, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes si son bachilleres en negocios internacionales, ¿sí? Ustedes quieren estudiar con nosotros, por ejemplo, el mismo bachelor, es decir, quieren tener un doble grado en la César Vallejo College de International Business, van a necesitar, nosotros vamos a convalidarles entre 25 y 28 cursos y ustedes van a tener que tomar solamente entre 12 y 15 cursos. La diferencia, este rango es por las selectivas que ustedes tengan, ¿no? Pero si quieren el doble título, con nuestro Bachelor in Science and Business Administration, más o menos tendrán que cursar entre 12 y 15 materias. Si quieren el doble título con el Bachelor of Science and Business Administration, básicamente entre 22 y 24, y sucesivamente. Pero esto se los vamos a explicar más adelante. Esto es básicamente lo que nosotros ofrecemos en el Bachelor of Science and Business Administration en términos de habilidades, visión global, emprendimiento internacional
y habilidades de internacionalización y de empresas y organizaciones. Fíjense que nuestro Bachelor's en International Business es un Bachelor's que está un poquito menos orientado a lo que es International Commerce o International Trade y más orientado a estrategia internacional, estrategia de internacionalización de las empresas. Y para los alumnos que estudian con nosotros el Bachelor's in International Business, les ofrecemos 3 áreas de concentración o especialidad, que es Business Analytics, emprendimiento digital y emprendimiento internacional, donde básicamente los apoyamos para que ustedes estén listos para lanzar su emprendimiento internacional, ¿no? Entonces, si ustedes quieren información acerca de nuestros programas, por favor, este es el email de nuestro director allá en Perú, es C. Hinojosa, es Cristian Hinojosa, C. Vallejo College, perdón, se me hizo aquí, .com, se me olvidó el com, discúlpenme, ahí está, Cristian está ahí, o me pueden directamente, con mucho gusto, localizar a mí o información con su director de programa, con mucho gusto. Y como conclusión, la esencia de ser global es aprender a ser local, como ya lo vieron, pero también gestionar las diferencias. Esa es la esencia de ser global. Muchísimas gracias y estoy con mucho gusto disponible para algún par de preguntas. Adelante. Bien, muchas gracias. Pasemos a la siguiente etapa, que viene a ser la ronda de preguntas. Mientras, si alguien todavía quería preguntarle, consultarle un tema. Había comentado usted el hecho de que algunas partes en el hemisferio norte tenían este desarrollo que se ha generado mediante el comercio. Hay algunas teorías que mencionan que sea probablemente por la cercanía de los puertos que existen. Entonces, que permitía, digámoslo así, en el viejo continente, el desarrollo que se tiene por el mar Mediterráneo, me hablaba del Reino Unido, y toda Europa en realidad se ha generado un mayor comercio en el intercambio de bienes, y que eso probablemente haya sido el motivo por el cual se ha desarrollado tanto, ¿no? ¿Esa sería la idea o cuál? Bueno, básicamente es algo muy interesante. Bueno, en primer lugar, definitivamente los países más desarrollados están en el norte, en el hemisferio norte por alguna razón. Eso es uno, ¿no? Que es muy interesante. Número 2, el mayor comercio que hay ahorita en el mundo es básicamente en Asia-Pacífico. Lo que es un gran disparador del comercio y sobre todo un gran habilitador del comercio es lo siguiente. Hay países que necesitan del comercio internacional para vivir. No tienen alternativa. Y generalmente estos países son los países que tienen una masa, una biomasa muy, muy limitada. Por ejemplo, Israel, junto con Singapur, son los 2 países en el mundo con una biomasa, con la biomasa más prácticamente menor o mínima de todo el mundo. Básicamente no tienen terreno, no tienen minerales, no tienen recursos naturales, y sin embargo son una de las economías más avanzadas del mundo. Israel es el país donde mayor actividad y donde mayor inversión en nuevas empresas existe en el mundo. La inversión en nuevas empresas, en nuevos emprendimientos en el mundo es más o menos per cápita en Israel es de $10,000 comparado con Estados Unidos, que es de $2,000. Entonces, tiene mucho que ver con la escasez de recursos. La escasez de recursos genera definitivamente la necesidad imperiosa de hacer comercio internacional o la necesidad imperiosa, por ejemplo, de China con su gran población. China no tiene los recursos per se para alimentar el crecimiento que necesita para sacar de la pobreza a su población. Eso por un lado. Y también por otro, definitivamente tiene mucho que ver con su apertura comercial y con su acceso a los puertos. Un puerto eficiente es fundamental para el comercio internacional. La gran mayoría del comercio internacional se da en los barcos y quizá
la innovación más disruptiva que ha habido en comercio internacional es el concepto de esa cosa cuadrada que suben a los barcos y que se llama contenedor. Eso fue quizá la innovación más disruptiva que generó, que habilitó la explosión del comercio internacional en los últimos 40 años, ¿no? Bien, complementando con lo que ha mencionado, me ha hablado de Israel, me ha hablado de Singapur. Creo que es claro que la educación cobra, digamos, mayor preponderancia debido a la escasez de recursos en materia prima. Por Así lo es. tanto, se podría decir que los servicios son lo que ya viene cobrando esta parte de internacionalizar el mercado o no necesariamente. Fíjate, Jer, yo creo que no. Yo creo que es el conocimiento. Fíjate que hay una gran comunidad israelita judía aquí en Miami, tanto en Miami Beach como en West Palm Beach, más al norte de Miami. Y está llena de emprendedores. Y de hecho, yo conocí hace poco una empresa israelita que su producto estrella es una máquina que la pones en cualquier parte, en el aire, te captura la humedad del aire y te la transforma en agua y te la purifica. Es una compañía israelita la que tiene el proceso más eficiente de desalinización de agua de mar y transformación del agua de mar a agua potable. Es una compañía israelita. Es una compañía israelita que tiene la agricultura más sofisticada por goteo en el mundo. ¿Cómo es posible que Israel exporte naranjas? Israel, por amor de Dios, exporta naranjas al mundo. ¿Sí? Entonces, es el conocimiento, Jair. No son productos, es servicio. Si le inyectas conocimiento al producto, al servicio, generas un mayor valor agregado y generas, por ende, prosperidad económica. Pero si nada más lo que exportas es, perdón, un espárrago, o es petróleo, o es gas, sin inyectarle conocimiento, realmente no estás creando riqueza, estás sosteniendo la miseria. Muy bien, digamos con lo que sería la materia prima que se puede llamar en este caso de los productos. Ya que he mencionado Israel, me parece algo muy importante que comentar sobre el tema del Yizum. No sé si has escuchado de digamos, de este tipo de organismo que está en las universidades en Israel, en el cual están haciendo una triangulación muy importante y que vemos acá en el Perú al menos, no lo tenemos tan claro, ¿no? La idea de mezclar la empresa privada, la universidad, estudiantes y docentes con una finalidad de generar pues patentes, startups que se menciona, para que esto genere pues un crecimiento de una universidad con mucha relación y llegada, digamos, ¿no? a la misma ciudadanía, sobre todo el empresariado, para que esas patentes generen pues una mejor calidad de vida para todos, Es ¿no? un gran ecosistema. Así es. Y la razón fundamental, qué bueno que lo mencionas, porque una razón fundamental por la cual César Vallejo está aquí en Miami es porque Miami se convirtió ya desde hace 4 años en el hotbed, como le dicen, en el mayor ciudad con la mayor actividad emprendedora de todo Estados Unidos. No hay lugar en los Estados Unidos que se lancen mayor número de empresas, sobre todo en lo que le llaman empresas high-tech y new-tech en 3 áreas, en el área de lo que se llama health tech o tecnología para la salud, lo que es fintech, tecnología financiera, que es algo súper importante, y lo que le llaman el new tech o tecnologías nuevas, disruptivas, ¿no? Entonces, una de las razones por la cual estamos aquí y porque yo creo que deben de considerar quizá tener acceso a nosotros es porque nosotros les podemos dar desde Estados Unidos una educación que desafortunadamente no existe todavía en Latinoamérica. ¿Quién en Latinoamérica les puede dar a ustedes una especialidad, por ejemplo, en emprendimiento internacional? No hay. O en fintech, que ustedes pueden tener. De hecho, vamos a lanzar una nueva especialidad la próxima semana aquí, que es Industry 4.0, que vamos a dar ahí cursos básicamente de automation, ¿sí? Cursos de inteligencia artificial. Todos los alumnos, por ejemplo, de aquí de CBC, tienen que tomar inteligencia artificial, tienen que tomar
básicamente fintech, tiene que tomar todo lo que tiene que ver con análisis de datos. O sea, todos los alumnos tienen que tomar, por ejemplo, inteligencia artificial. No importa lo que hagas, porque inteligencia artificial es lo más disruptivo que existe, ¿sí? Emprendimiento. Ofrecemos 3 tipos de emprendimiento: digital, fintech e internacional. ¿Qué universidad en Latinoamérica ofrece esos emprendimientos? Ninguna, ¿no? Y esa es la parte de ser global, pero también ser local, ¿no? Estamos aprovechando que somos locales en Estados Unidos para trasladar esa ventaja local a Perú, a los alumnos de la UCB, ¿no? Muy agradecido y bastante, digamos, de mucho conocimiento y su experiencia. Le agradecemos mucho su participación en este seminario. Creo que los estudiantes han sido los más beneficiados también al escuchar la ponencia y sobre todo las alternativas que nos brinda. Muchas gracias. Unas palabras de despedida que nos podría brindar. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría, no sé si alguno de los muchachos tendrá alguna pregunta, que se pueda abrir su micrófono. Me gustaría al menos una pregunta para saberlos, verlos, alguien que quiera participar o alguna pregunta directamente de ellos. O quizá en el chat si podrían hacer su consulta. O también si les permitimos abrir quizás su micrófono, no sé si es posible, ¿no? O la pregunta ahí por el chat. Ok, el correo, ahorita se los paso, denme un segundo, se los paso en este momento. Y les voy a pasar también su teléfono, ¿ok? El teléfono de nuestro representante y director allá y no sé, y no, Josa at cevallejocollege.com. Se llama Cristian, ahí está, Cristian Hinojosa, está en el chat. Y también les voy a dar su WhatsApp, Hinojosa. Su WhatsApp es, aquí lo tengo, denme un segundito y se los doy. Es el 993-063-365. Ahí está Cristian Hinojosa, él los va a atender con mucho gusto. Y también, pues, Jair, les puedes dar los datos a los muchachos, mi correo electrónico, con mucho gusto, si lo quieren tener, creo que es Miguel, ¿no? cevallejocollege.com. Ese es mi correo electrónico. Por favor, con mucho gusto, estoy a la orden. No sé si son 29, ¿hay un 9 de más? Quizá en el teléfono, porque como yo lo tengo como internacional, no sé si... ¿Que son 7 dígitos allá? Yo no sé. Bueno, yo lo tengo así, yo lo tengo más 51-993-063-3665. Bien, en todo caso no hay ningún inconveniente. Sabe que nos podemos comunicar y enviarles a ellos a sus correos. Creo que la información es muy importante y para que ellos lo puedan también socializar y compartir. No habría ningún problema con ello. Bueno, perfecto. No habría ningún inconveniente. Muy bien. No sé, me Muchas parece gracias. que ya no había. Muchas gracias, estimado doctor Miguel. Muchas Ha sido un gracias. gusto compartir con usted. Muchas gracias. Y gracias también a todos los estudiantes por habernos acompañado. Hasta luego, hasta otra oportunidad. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias.